Hola, mis queridos estudiantes. Vamos a continuar con lo que es la unidad número 2. Como les había dicho, vamos a hablar lo que es la planificación y la estructura de la planificación. En este momento quiero hablarles a ustedes sobre lo que tiene que ver con la estructura de lo que es la planificación microcurricular. Usted, una vez de haber identificado los objetivos educativos, de lo que desea trabajar, del contenido, usted pasa a desarrollar la planificación microcurricular. Esta planificación pues tiene también sus componentes, ¿no? Que ahorita les voy a compartir los componentes de los cuales les estoy hablando para poder ir relacionándolos, ¿no? Entonces, este es el formato de la parte de la planificación. Los datos informativos de arriba los vamos a ver más adelante. En la parte de conceptos esenciales, usted va a plasmar lo que son el concepto o el tema que desea referirse con la planificación. En la parte de lo que es destrezas con criterio de desempeño, pues vamos a trabajar con el currículo por competencias, el currículo priorizado por competencias, el cual vimos en la unidad anterior, que trataba sobre las competencias comunicacionales, las competencias digitales, las competencias de matemáticas y las competencias socioemocionales, tomando en cuenta que este currículo ya viene más compactado, viene más pequeño, entonces es de fácil acceso y de fácil manejo para que usted lo pueda ir desarrollando conforme vaya aplicando su planificación. Hay que tener claro algo, tal vez si no les dije la clase anterior, se los plasmo aquí, que es que el currículo por competencias marca el último nivel del año, ¿no? En la clase anterior les hablaba que el campo educativo está relacionado por los niveles, por ejemplo, en básica elemental está segundo, tercero y cuarto. Entonces, el currículo priorizado va a venir todas las destrezas que tienes que lograr hasta cuarto. Si nosotros tenemos que planificar para segundo, pues tenemos que irla desagregando. Esto pues, usted puede utilizar la taxonomía de Marzano, la taxonomía de Bloom, que la vamos a ver en la tercera unidad, cómo manejarla. Entonces, si el currículo está trabajado de esta manera, perdón, las competencias, el currículo por competencia está trabajado de cuarto nivel, o sea, de cuarto de educación básica, nosotros tenemos que ir desagregando e ir formando la nueva estructura. Eso lo vamos a ver en clase, en el presencial. Entonces, las destrezas con criterio de desempeño dice que expresan el saber hacer con una o más acciones que deben desarrollar los estudiantes, estableciendo relaciones de un determinado conocimiento teórico con diferencia de niveles de complejidad según con el criterio de desempeño. ¿Esto dónde lo encuentra? En el currículo por competencias. Significa que lo vamos a seleccionar y lo vamos a plasmar aquí según el año lectivo. La parte más importante aquí es las actividades de aprendizaje. Una vez que usted ya tiene el criterio de desempeño, pues nos vamos a pasar en lo que es las actividades de aprendizaje. De aquí es lo que viene, si usted ve ahí en las letras, dice estrategias metodológicas basadas en el diseño universal del aprendizaje, como es el DUA, lo plasma. También podemos utilizar el ERCA, que lo vimos en la clase anterior, pero esto es un proceso metodológico, como lo dice aquí, que permite que desarrolle el docente las destrezas con contenido de desempeño que es plasma en la columna anterior. Entonces el docente plasma su destreza con contenido de desempeño y busca qué actividades son las que se deben implementar para poder desarrollar esta destreza. También es necesario que los métodos o procesos y técnicas se encuentran detallados como un marco de actividades que requieren el desarrollo de acciones específicas dentro de la enseñanza de aprendizaje. Entonces tenemos que nosotros ir formando secuencias del desarrollo de las acciones que nosotros debemos plasmar. Es importante que aquí usted tenga claro qué tipo de metodología es el que quiere implementar, ¿no? Hoy en día estamos hablando de la metodología del DUA que estamos implementando en todas las unidades educativas en lo que es planificación.
¿Por qué? Porque el método didáctico del DUA se basa en un estilo de aprendizaje universal que lo conocemos como es el auditivo, el visual o el kinestésico. Entonces, en base al estilo de aprendizaje que cada persona tiene, porque el estilo es personalizado, vamos a plasmar las actividades. Esto no quiere decir que usted va a hacer múltiples planificaciones para cada niño, no, es en una misma planificación usted va a desarrollar lo que es el método didáctico del DUA. Recuerde también que así como tenemos estilos de aprendizaje, también tenemos los ritmos de aprendizaje, que son lentos, moderados y rápidos. Entonces, tenemos que ir orientando e ir intercalando las actividades que cumplan con la destreza de criterio y desempeño que se vengan a cumplir en la parte metodológica de lo que es las actividades de aprendizaje. Tal vez escucharlo la parte teórica es un poquito muy, como decir, chuta, es más complicado. No, tranquilos, que esto va desarrollado o va enlazado con lo que usted va a planificar. Entonces, no es más amplio, sino es la misma planificación, solo que tendremos que ir adaptando a las necesidades del entorno, ¿sí? Otro elemento muy importante es los recursos. ¿Qué recursos va a aplicar usted como docente? Entonces aquí dice que es importante que los recursos que se utilicen no sean, o sea, no sean mucho de lectura. Si utiliza lecturas o si utiliza videos o si utiliza algo que tenga que ver con bibliografías, usted pegue aquí la bibliografía para saber de dónde sale la referencia, para poder indagar y buscar si está correctamente plasmado esta actividad de lo que es la lectura, ¿no? Esto permite que los recursos se seleccionen con anterioridad. O sea, usted tendrá que investigar, buscar qué recursos son los más adaptados, si tal vez tiene la oportunidad de utilizar un proyector, un Linfocus, que pueda proyectar videos, que pueda utilizar papelógrafos gigantes, que tenga la facilidad de hacer recursos prácticos o vivenciales, viveros, plantas, el cuidado de la planta. Eso ya son recursos que usted como docente, según el contenido, como nos dice aquí, tendrá que implementarlos, ¿no? Implementarlos. Hoy en día estamos hablando que el estudiante tiene que ser el ente activo dentro de estos procesos. Entonces significa que usted tendrá que planificar para que el estudiante sea partícipe de estas actividades que se van a ejecutar, ¿no? Entonces los recursos es muy importante que usted los plasme de la mejor manera en base a las actividades que va a realizar y las actividades en base a los criterios, los destrezas con criterios de desempeño. Si usted va analizando conmigo, todo esto tiene una secuencia: destreza con criterio de desempeño, actividades de aprendizaje y los recursos. Usted me dirá ahora, y viene la evaluación, ¿cómo vamos a evaluar a los estudiantes? Pues muy fácil. Recuerde que por cada destreza con criterio de desempeño también hay un indicador de evaluación. Entonces, simplemente es si usted si usted está trabajando con cuarto año de educación básica, pues tendrá que pegar la misma destreza con criterio de desempeño. Al lado está el indicador, entonces tendrá que seleccionar y pegarlo. Pero si nosotros modificamos la destreza con criterio de desempeño a un tercer grado segundo, depende del nivel, estoy hablando ahorita solamente de la media, usted también tendrá que modificar el indicador de evaluación. Esto es modificable, lo podemos modificar, porque si yo modifico la destreza, tengo que obligatoriamente modificar también el indicador de evaluación, ya que ahí, como lo dice en el cuadrito, si lo podemos leer, esto se basa también en las destrezas con criterio de desempeño. Por ello, cada docente tiene que reflexionar en lo que va a desarrollar. ¿Qué deben hacer? O sea, qué deben saber, qué deben entender o ser capaces de hacer los estudiantes, hasta qué grado de complejidad usted puede desarrollar estas actividades y qué actitudes debe demostrar.
¿no? Entonces, cuando nosotros cambiamos la destreza con criterio de desempeño, tenemos que basarnos en esos indicadores para poder formar el indicador de evaluación, ¿no? Esto también está dentro del currículo priorizado por competencias. Y al final, pues tenemos las actividades o insumos de evaluación que nosotros le conocemos. Entonces, estas, ¿qué nos permiten a nosotros como docentes? Nos permiten recabar y validar los aprendizajes y registrarlos de manera concreta. La mayoría de los docentes realiza actividades de forma escrita como respaldo para tener las evidencias necesarias de que se ha cumplido con la ejecución de la planificación. Pero estas actividades también usted las puede desarrollar o cambiarlas por otras. Por ejemplo, si estamos hablando de la básica media, en este ejemplo, podemos utilizar fichas de observación, fichas de escala, fichas de indagación. Podemos observar mucho lo que es el campo de observar y poderlo plasmar en alguna de las fichas de indagación, de escala, o también de escala de indagación o también de observación. Son las formas como usted puede hacerlo. También puede hacer una evaluación de forma oral, como también de forma escrita. También puede hacer en base a un cuestionario o una encuesta. La forma como usted la quiere evaluar, la actividad que vaya a plasmar, eso depende de usted como docente. Lo que nosotros estamos, y lo que yo de mi parte estoy haciendo aquí es darle a manera general el contenido para que usted después lo pueda plasmar, que es lo necesario, porque el que aquí va a desarrollar la creatividad de cómo ejecutar la planificación en base a los contenidos es usted como docente, usted como partícipe de estas funciones, ¿no? Esta es la planificación que les quería dar a conocer de segundo año de educación básica en adelante. Ahora les voy a proyectar el formato de la planificación de los iniciales o preparatoria, como le conocemos, que es muy diferente a la de a los de los segundo años de educación básica en general. Ahí se está proyectando lo que es la planificación de los preparatoria, inicial 1, inicial 2 hasta primer año de educación básica. Esta planificación, como usted la ve, es una planificación basada por experiencias de aprendizaje para los iniciales. Esta es de educación ordinaria, particular, fiscomisional. Estas planificaciones no se ofertan para las unidades educativas especializadas porque ellas se basan en un currículo centrado, el PCP, que se llama Planificación Centrada en la Persona. Entonces ellos manejan otro tipo de planificaciones. Entonces, para analizar un poquito este tipo de planificaciones, tenemos que se basa en experiencias, el año educativo, el número de niños, el tiempo que se va a estimar, fecha de inicio, la descripción general de la experiencia, elementos integradores. Esto de aquí, perdón, esto de aquí y esto de acá, usted lo va a encontrar, como vimos la clase anterior, en el currículo por competencias de los iniciales. Entonces usted lo descargado, ya lo haya analizado, ya lo haya visto, y esto se basa por ámbitos. La vez anterior estuvimos analizando lo que son un poco los ámbitos de que se desarrollan, de dónde se forman y cómo los vamos a plasmar. Entonces, aquí es base. Usted en este desarrollo de aquí va a plasmar el ámbito. ¿Sí? ¿Qué ámbito va a trabajar? Va a plasmar la destreza que le marca el currículo por competencias de inicial. Y aquí, en esta parte de aquí de actividades, usted va a tener que implementar la metodología o las actividades que va a realizar para poder desarrollar lo que son el ámbito y la destreza. Entonces, usted me dirá, pero en esta parte de aquí de los iniciales se hará adaptación curricular, no se hará adaptación curricular, en la planificación, cómo lo vamos a desarrollar, de qué forma o qué manera. No se preocupe, esto es claro. Nosotros en los iniciales realizamos, nuestras clases son lúdicas, son vivenciales o son, como nosotros decimos, ABD, se basan en actividades de la vida diaria, se basan en el entorno social. Entonces, en ellos
de por sí ya está hecho una adaptación curricular con DUA. Sí, ya está aplicada una estrategia porque las compañeras parvularias son muy prácticas, son muy dinámicas, son muy armoniosas para poder desarrollar estas actividades. Entonces, ellas van a plasmar las actividades en base a la destreza, como nos decía anterior para la otra planificación. La destreza se va a formar en base a las necesidades que se planteen del currículo. En este caso es lo mismo. Las actividades que se van a plantear aquí las compañeras de inicial van a ser las mismas que se van a plantear desde las destrezas adquiridas del currículo. Lo importante aquí es la forma como lo van a hacer, ¿no? Ellas son mucho más vivenciales. ¿De qué forma les digo? Ellas van a trabajar lo que son los oficios o las carreras. Entonces dicen, vamos a traer un panadero, vamos a traer el disfraz de un panadero, de un bombero, de un policía, y los hacen a los niños disfrazarse y los hacen formar parte de. Entonces son aprendizajes basados en experiencias de la vida diaria. Igualmente son los recursos. Si yo voy a implementar esta actividad de los oficios, de las actividades laborales, los recursos que van a hacer, pues van a ser trajes, van a ser materiales que se basen en el personaje que van a representar y todas estas situaciones. Entonces, como ustedes ven, en la parte de los iniciales es más pedagógica, es más lúdica poder trabajar con los chicos. Y el último, que es el indicador del logro, que también lo debemos sacar de la planificación y lo vamos a plasmar. En el indicador del logro simplemente va a ser en base a lo que ha adquirido el aprendizaje el niño. Los docentes en esta situación trabajan mucho con fichas de observación, escala o indagación para poder evaluar o calificar el desempeño. Incluso pueden aplicar hasta una escala de Likert para poder calificar como logrado, no logrado o en proceso. Lo importante es que el estudiante pueda participar de todas las actividades. Entonces, aquí viene la pregunta. Si el estudiante que tenga una discapacidad esté insertada en un grupo de iniciales y de esta manera lúdica, pedagógica, vivencial, ¿será necesario que se le aplique una adaptación curricular cuando recién se está iniciando su proceso? Esa es una pregunta que le vamos a contestar en clases cuando tengamos el presencial, porque es importante analizarla para poderla plasmar en sí y poderla quitar estos mitos que en iniciales se debe hacer una adaptación curricular muy significativa. Ojo, que no estoy diciendo que no se haga, ¿no? Sino que es según la necesidad del niño, ¿ya? Esa es la planificación de los iniciales. En la parte de acá abajo, pues tenemos lo que es la adaptación curricular, igual que en la otra planificación, me olvidé de mostrarles, pero en el próximo video les mostraré. Tenemos lo que es las adaptaciones curriculares. Como ustedes pueden ver, tenemos los adaptación curriculares, las competencias, el grado, el estilo, el ritmo, características, lo que le gusta y lo que no le gusta hacer del estudiante. Y tenemos lo que son los ámbitos de aprendizaje, las destrezas, actividades, recursos, indicadores de evaluación que se pueden realizar. Aquí se ha repetido 2 veces, pero ya le vamos a borrar, vamos a arreglarle para que usted no se me confunda, ¿no? Entonces está aquí, le vamos a borrar y quedaría este un solo como método, como forma de evaluación de de esta planificación. Adaptación curricular lo vamos a ver en nuestra tercera unidad. Ahorita lo único que quiero que usted tenga claro es que vamos a trabajar con esta planificación, que es la de inicial. En la plataforma de la PAO, yo le pido que trabaje con una planificación, pero nosotros en clase la vamos a poner en práctica para poder adquirirla y poderla plasmar de mejor manera, ¿no? Esto es, mis queridos estudiantes, para mí ha sido un gusto mostrarles un poquito en este corto video lo que son las estructuras de la planificación, sobre todo los elementos o componentes que componen estas planificaciones, que son y formarán parte de su vida profesional. Recuerden nuevamente que las planificaciones curriculares, microcurriculares, no solamente son para estudiantes sin discapacidad, sino es para todo su grupo de trabajo dentro del aula.
¿sí? Espero les haya gustado este videito que les he dejado sobre lo que es la estructura de la planificación. Los espero en el siguiente video abordando un poco más lo que es la temática.